En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Tenemos muchas enseñanzas en este cortito evangelio. Yo quisiera centrarme nada más en la autoridad con la que expulsa los demonios Jesús, con la que predica, que va a ser con la misma que expulsa los demonios. Pero hay un detalle muy interesante que dice que aquel endemoniado del que habla el evangelio se puso a gritar: ya sé quién eres, tú eres el Hijo de Dios. Si te fijas, no está diciendo ninguna mentira. Aquel hombre está en la sinagoga donde todos están escuchando la palabra de Dios. Y lo que dice no es ninguna mentira. A ver, ¿dónde está el mal? En varias cosas. Primero, en que está causando un desorden. Y el Espíritu de Dios y las cosas de Dios son orden. Y aquel hombre está causando un desorden en medio de aquello. Está interrumpiendo la predicación de Jesús. Segundo, el plan de Jesús era pasar desapercibido en cuanto a su mesianismo al principio. No quería que muy pronto se enteraran que era el Mesías, porque pues todo llevaba un plan. Tenía que morir en la cruz, tenía que entregar su vida por nosotros. Y entonces quieren intervenir en el plan de Cristo. Por eso Jesús dice: cállate, sal de él. Y entonces este actuar complementa la primera parte, que era la enseñanza. Ahora sí, bueno, primero, no porque vayamos a escuchar la palabra de Dios ya estamos bien, no basta con eso, hay que dar frutos, hay que manifestarlo con nuestras obras. Y por otra parte, pues tenemos que mantenernos en un orden dentro de las cosas de Dios y en nuestra vida, en el orden que Cristo quiere. Él es el que manda, no nosotros. ¿Te fijas cómo se relaciona con nuestra vida? Y a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad o queremos que Dios haga nuestra voluntad. Por último, y aquí es donde me voy a detener un poquito más, Jesús predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas sabían mucho. ¿Qué diferencia había entre los escribas, que sabían tanto de la palabra de Dios, y Cristo, que también sabe mucho? Que no basta con saber aquí. Jesús no está predicando de algo que leyó, de algo que le contaron, sino de lo que Él es, de lo que Él ha vivido en el Padre, porque Él es, recuerda esto, la palabra de Dios hecha carne. Entonces imagínate, la palabra de Dios hablando tiene un poder que impacta los corazones. Y por eso ellos dicen: este hombre tiene algo diferente. Habla como quien tiene autoridad. Primero, porque Él es el Verbo. Recordemos también que Jesús no habla de un camino que lleva a la vida, sino Él es el camino. Jesús no habla de una verdad que leyó o que le platicaron. Él es la verdad. Y Él es la vida. Y Jesús va a decir: nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, para empezar, su misma palabra tiene poder. Y por otra parte, la fuerza del testimonio. Jesús lo que predica lo vive. No hay una cosa que Jesús haya predicado de cómo se debe vivir que Él no lo haya vivido. Todo, absolutamente todo lo que predica se une a lo que Él vive. Y esa es la fuerza del testimonio. Por eso escuchamos que la gente dice: la palabra convence, pero el testimonio arrastra. Y aquí nosotros tenemos una tarea entonces, de dos maneras. Una,
nosotros predicar la verdad con caridad, como Jesús, y con testimonio. Nos toca a nosotros. Y por otra parte, cuando escuches a alguien, no te quedes solamente en que sabe mucho, sino en la caridad que viva y en el testimonio que él viva. Es decir, que lo que predica lo vive. Porque de esa manera es como hay congruencia y tiene fuerza una palabra. Eso lo tenía Cristo. Eso lo tiene Cristo. Que lo tengamos también nosotros a la hora de predicar. No dejemos de hablar la verdad, pero juntamente con la vivencia, como un papá que le dice al niño, no digas maldiciones, y él tampoco las dice, porque sabe que no es correcto. Y como esto, tantas cosas que tienes que enseñar a tus hijos, o a los que catequizas, o a quienes con quienes compartes la fe. Recuerda que el testimonio va a tener más fuerza, tu palabra va a tener fuerza con el testimonio. Y cuando escuches a alguien que sepa mucho, sobre todo de las cosas de Dios, recuerda, qué bueno que sepan, pero sobre todo que vivan, porque la verdad va a tener más fuerza con la caridad y con el testimonio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.